Yo empecé a estudiar Derecho como con la idea romántica de la justicia social, pero me di cuenta muy pronto que la verdadera justicia social era la educación. Y conocí un programa que se llama Enseña por Colombia. Fui mandada a ser profesora durante 2 años al pueblo de Barú, muy turístico y muy importante en nuestro país, en Colombia, y que es conocido por las playas, pero su comunidad es una comunidad que no tiene puesto de salud, que no tiene acueducto, que no tiene alcantarillado y que está en condiciones socioeconómicas muy precarias. Ahí, siendo profesora del colegio público, me empecé a dar cuenta que muy recurrentemente mis estudiantes mujeres faltaban al colegio cuando tenían la menstruación y que los casos de embarazo adolescente eran muchísimos. Para un colegio relativamente pequeño había entre 15 y 20 casos de embarazo adolescentes y eso era normalizado y no me decían que no era la primera ni la última. Y pues también casos de violencia sexual y de violencia basada en género era también común y naturalizado y de eso nadie hablaba. Entonces empecé a buscar espacios con mis estudiantes para hablar de eso y hablar de educación integral para la sexualidad que en el colegio no había. Y esto se fue creciendo y ahora es la organización que dirijo en más comunidades del país. Durante mucho tiempo la educación se ha enfocado muchísimo en educar para la lectoescritura, para la comprensión lectora, que son importantes. Indudablemente la matemática es muy importante, la ciencia es muy importante, pero hemos relegado la educación en nuestros derechos y la educación en nuestra sexualidad y la educación y con sexualidad me refiero a nuestra identidad, a quiénes somos, a cómo tenemos soberanía o no sobre nuestros cuerpos, a cómo cuidamos o no nuestros cuerpos, a cómo decidimos sobre nuestro proyecto de vida. Tiene todo que ver con la sexualidad y durante mucho tiempo se ha entendido la educación sexual como una educación basada y enmarcada en la moralidad y en la ética y muy enmarcada también en sesgos religiosos, que lo que ha hecho es limitar y condicionar la decisión de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y nuestra reproducción y nuestra vida a ciertos parámetros, y se ha pensado que la educación sexual es solamente a moralizar y a castigar y a desde la biología únicamente, y no como todo un entendimiento de nuestra identidad, de quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos hacer y qué no hacer. Y pues eso también está relacionado con cómo nos relacionamos con los otros, y de ahí deriva la violencia de muchas formas, de ahí deriva la segregación de muchas formas, de ahí deriva las desigualdades de muchas formas, y mientras no lo entendamos, pues vamos a seguir estando condenados a una sociedad violenta, una sociedad desigual, una sociedad en donde el silencio frente a la sexualidad haga demasiado ruido. La barrera es invisible y no es una barrera, son varias, y es el miedo a incomodar, el miedo a decir las cosas como son, el miedo a hacer las cosas distinto, el miedo a que haya una liberación de mujeres. El cambio genera miedo. Muchas veces ni siquiera reconocen que están siendo víctimas de violencias, y con violencias me refiero a violencias de 1000 formas, porque no lo reconocen, porque es como siempre han sido las cosas. Siempre en mi casa nos han pegado, siempre en mi casa el hombre llega borracho y maltrata a mi mamá. Así es como funciona. Eso es violencia. Y cuando logran ver algo que es invisible, empiezan a darse cuenta que se enfrentan. Y también hay un miedo político de hablar de esto, es entonces ser de tal parte, de ser de izquierda, o ser de centro, o ser de derecha. Esa es la barrera. Yo creo que hay un miedo al cambio. Absolutamente todas y todos somos educadores sexuales, aún sin darnos cuenta. Somos educadores cuando nos piden un consejo, cuando hacemos un comentario sobre la forma como está vestido alguien, o cómo habla alguien, o sobre la relación de alguien más, o sobre sexo. Somos educadores sexuales todo el tiempo, con nuestras amigas, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestro entorno, ahora en la era de las redes sociales. Somos educadores sexuales todo el tiempo, sin darnos cuenta. Y eso tiene un riesgo enorme, pero tiene también una oportunidad enorme de empezar a hablar distinto,
de empezar a decir, a hacer ruido, a cuestionar, a incomodar, a hablar sobre, hablemos de virginidad en la casa, hablemos de, hoy tengo la menstruación en un grupo de trabajo, no, hoy no me puedo mover mucho porque estoy con la menstruación, porque eso le pasa a la mitad de la población del mundo, y quitarle el tabú hablando y ser educadores sexuales en entornos no tradicionalmente educativos, porque es que la educación no se reduce al salón de clase, la educación es constante y hemos aprendido sobre sexualidad en ese gran silencio, es exactamente en esos lugares no tradicionalmente educativos. Hemos aprendido sobre educación con los amigos, en las telenovelas, en las propagandas, en las fiestas, pues en esos mismos lugares podemos ser educadores distintos. Y cuando oímos a alguien hablar mal de otra mujer porque se vistió así, no para, ¿por qué? Cuando un amigo dice un chiste misógino o machista, para, eso no es chistoso. Empezar a hablar en esos entornos no tradicionalmente educativos sobre estos temas y autoeducarnos y cuestionarnos a nosotros mismos, mientras no decimos y no nos damos cuenta que somos todos y todas hijos e hijas de un sistema patriarcal, un sistema machista, y reconocemos que lo somos, no vamos a poder hacer un cambio.